El título del mensaje: Vivos en Cristo. Vivos en Cristo. Hermanos, la Escritura Sagrada nos dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Así que el respirar es un indicativo de la vida natural o de la vida física. Y en este contexto, mis hermanos, estamos aquí entonces para dar gloria al Señor nuestro Dios, al Rey de gloria, al único merecedor. Pero también nos indica en este mismo contexto de antemano, y escuchen bien, mis hermanos, que el principio de la vida depende en su totalidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la vida, porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. De manera que el contexto de vivos en Cristo va mucho más allá de este plano natural o terrenal. Y yo sé que lo que voy a decir a continuación es algo muy lógico, pero tiene un propósito. El tema nos lleva entonces o nos conduce a vivir la verdadera vida en el Espíritu, que lleva o que nos mueve a una vida plena o a una vida en la eternidad. Y hay un principio biológico que nos enseña que estar vivos es todo lo opuesto a estar muertos. Y esto es lógico, pero ¿cuál es el propósito de mencionarlo? Sin embargo, este principio, mis hermanos, se contrapone al principio teológico de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque teológicamente, en el principio de la palabra de Dios, escuchen, para estar vivos debemos estar muertos. Parece como irónico, ¿verdad? Porque podemos estar vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Así que la vida tiene un significado teológico fundamental. Y este significado teológico fundamental es que Dios vive. Y porque Él es vida en sí mismo, nos lleva a disfrutar de la vida eterna. La misma Biblia lo llama el Dios viviente, ¿verdad? Así que, con esto en mente, mis hermanos, déjenme presentarles un par de preguntas. ¿En quién vives? ¿En quién vives? O para que lo pueda dimensionar mejor, ¿para quién vives? ¿Para quién vives? Porque eso en lo que estás viviendo, de alguna manera es por la razón por la cual vives. ¿Quieres vivir una vida limitada en tu humanidad o quieres vivir la vida abundante de Cristo? Todo depende de cada uno de nosotros. Dios nos llama a participar de la vida abundante que solamente Él nos ofrece. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? Hermanos, y dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a estar en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, a partir del verso 1. Y para ponerlo un poco en contexto, Pablo viene desarrollando desde el inicio. Él empieza diciendo que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y luego empieza a desarrollar su explicación diciendo que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el capítulo 5, entonces en el capítulo 5 enumera la justificación. Y allí en el capítulo 5 hace un contraste entre
Adán y Cristo. Y él dice en el capítulo 5, que así como la muerte entró por un solo hombre, así como por un solo hombre, entró el pecado, así mismo por el pecado entró la muerte. Y luego contrasta con Cristo diciendo que de esta misma manera, igualmente por un solo hombre, viene la vida. Y ahora, y la justificación, eso es en Cristo Jesús. Y ahora aquí en el capítulo 6 nos va a explicar cómo se logra esa justificación. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Y aquí Pablo empieza con unas preguntas retóricas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, y escuchen atentamente. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué hermoso, ¿verdad? Glorioso, grandioso nuestro Señor. Amén. Padre eterno, gracias te doy y gracias te damos juntamente con mis hermanos, Señor, por habernos justificado, por esa salvación tan grande, por la obra perfecta y maravillosa que has hecho, Señor, a través de tu Hijo amado, nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Padre, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales en esta mañana, para que podamos entender la profundidad y la grandeza de la obra que tú has hecho, Señor. Para que nosotros podamos entender a la luz de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu lo que es ser salvo, lo que significa vivir en Cristo. Yo te pido, Padre amado, por favor, que sea tu Santo Espíritu hoy, a través de tu palabra y a través de tu mensaje, convenciéndonos de pecado, de justicia y de verdad. Señor, y que en todo momento te demos gloria. Que en todo momento entendamos el privilegio tan inmenso de poder ser llamados hoy hijos de Dios. Porque todo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hermanos, mire las preguntas que el Señor a través del apóstol inspirado nos presenta. Lo primero que dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo? Después de conocer la obra extraordinaria que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y luego viene una pregunta más extensa. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mis hermanos, ya les hablé acerca de que Cristo es nuestra vida. Posteriormente, hablé acerca de que somos libres en Cristo y hoy veremos el desarrollo del mensaje vivos en Cristo. De manera que si entendemos que Cristo es nuestra vida y que nuestra libertad depende única y exclusivamente de la obra de Cristo en la cruz, hermanos, debemos entonces establecer que la única manera de estar realmente vivos es permaneciendo en Cristo Jesús. Así que en el texto bíblico que acabamos de leer en esta mañana, tenemos una dualidad, y esa dualidad yo la comparo con una paradoja, la paradoja de la vida. Y la paradoja de la vida, en primer lugar, nos habla de muerte.
Es paradójico, ¿verdad? Que para vivir tengamos que estar muertos. ¿Muertos a qué? Dejar de vivir una vida que se deleita en el pecado y que permanece satisfaciendo los deseos de la carne, de la naturaleza humana caída, que es pecaminosa. Así que la paradoja, en primer lugar, nos pide que cada uno de nosotros debemos morir. Debemos morir, mis amados, a esos malos hábitos. Debemos morir a todas esas malas costumbres. Debemos morir a todos aquellos deseos engañosos de la carne que nos llevan cautivos día a día y esclavos del pecado. Pero el asunto es que no solamente nos lleva cautivos del pecado, sino que con el pecado vamos conducidos directamente a una muerte espiritual, a la segunda muerte, porque biológicamente todos tendremos que enfrentar una muerte. Pero dependerá ahora, en este plano terrenal, aquí y ahora, ¿cuál es la decisión que nosotros estamos tomando? ¿Queremos ahora morir a todas aquellas cosas que nos llevan a la muerte? Sí, mis hermanos. Tenemos que morir a esas cosas que nos conducen a la muerte para poder vivir en Cristo. Y la paradoja tiene muerte y vida. Vida. La verdadera vida en Cristo, hermanos, demanda muerte. Entonces, ¿quieres vivir en Cristo? ¿Cuántos aquí quieren vivir en Cristo? Yo creo que todos. Pero hay una demanda. Y esa demanda es que debemos morir a todo lo que he dicho anteriormente. Debemos morir a ese viejo hombre. Y es lo que ha venido estableciendo Pablo desde el capítulo 2, aquí en Romanos. Ahora, ¿qué es vivir? Vivir es ser bienaventurado, feliz al disfrutar de las bendiciones del reino de Dios que nos han sido dadas a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Esas bendiciones no es porque seamos muy buenos, porque nosotros tengamos mucha bondad y seamos extremadamente bondadosos, misericordiosos y compasivos en nuestro corazón. No, porque el hombre está vendido al pecado. Es por la obra de Dios. Así que vivir es también participar del gran banquete que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene un banquete especial y Él lo dijo en su bendita palabra: me es necesario que yo me vaya, porque si me voy, prepararé una mesa especial para cada uno de ustedes. Hermanos, y ustedes saben que ese es un banquete uno a uno. Tú vas a estar sentado de un lado de la mesa y a tu frente va a estar Cristo Jesús compartiendo ese banquete contigo. Oh, sí, porque uno de los atributos del Señor es que Él es omnipresente. Él va a estar con millones en ese banquete, allí frente, uno a uno. Hermanos, vivir es estar en Cristo, y la vida en Cristo es que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero y que no sean borrados. No como algunos predicadores dicen, que entonces ahora vas a venir y tu libro y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. No, hermanos, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Todo dependerá de una rendición voluntaria nuestra a Cristo para que Él no borre el nombre de su libro. Porque hay dos libros: el libro de la vida, donde están escritos los nombres de cada uno de nosotros, y el otro libro donde está escrito todo lo que hemos hecho. ¿Nos vamos a justificar por nuestras obras o nos vamos a justificar en Cristo? Es en Cristo, amén. Así que vivir, hermanos, es vivir la verdadera vida, que tiene un comienzo y un camino. Y ese comienzo y ese camino es en Cristo Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador, para llegar al Padre eterno. No hay otra manera.
Esa es la paradoja de la vida. Muerte y vida. Morir para vivir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir? ¿Cuántos de nosotros queremos morir a esos deseos engañosos? ¿Cuántos de nosotros queremos morir a todo placer, a los deleites temporales, para poder vivir realmente la vida abundante en Cristo? Mira lo que dijo aquí la palabra que leímos en el verso 2 del capítulo 6 de Romanos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, no tiene lógica. Un muerto no puede vivir. Alguien que ha muerto a un estilo de vida no puede satisfacerse en ese estilo de vida, porque precisamente ese es el principio de la muerte. Morir, está incapacitado, no lo puede hacer. Pero además no lo puede hacer por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, tenemos un principio espiritual de acuerdo con la Biblia. Para estar verdaderamente vivos en Cristo, debemos morir. Y nuevamente, ¿morir a qué? Morir a la vieja naturaleza, morir a ese viejo estilo de vida que ya no te pertenece. Ese es un engaño del maligno que quiere arrebatarte esa gran bendición. Y ese es el propósito de él, vender algo falso que aparentemente es bonito, te da gusto, te da placer, te proporciona un bienestar momentáneo, pero que su camino final es un camino de muerte. Ya no te perteneces y es algo que no debes practicar, mi amado, porque ya has muerto, es decir, que ya has renunciado, ya has muerto al pecado para vivir en Cristo. Hermanos, toda resurrección demanda muerte. No se puede revivir a alguien que no ha muerto. Y eso no lo enseña la medicina. Cuando a una persona le da un ataque cardíaco, allí están los paramédicos tratando de ¿qué? De revivirlo, de traerlo de nuevo a la vida. Revive, vuelve a nacer. Por eso es el nombre de nuestra iglesia, Revive. Todos los que estamos aquí hemos revivido porque hemos vuelto a nacer por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el propósito, que cada uno de los que vengan acá sin conocer la verdad, revivan, que vuelvan a nacer a través de Cristo. Hermanos, un estar muertos al pecado es como no estar más sujeto a su poder, de modo que le obedezcas en tus concupiscencias. Eso es lo que dice Romanos 6:12. Permítame planteárselo de otra manera. Y el mismo apóstol Pablo lo presenta en el siguiente capítulo, en el 7, en el verso 4. Y escuchen lo que él dijo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué? El cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¡Qué extraordinario! Permítame, se lo explico brevemente. Dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo, nuestro Dios y Señor, en medio de su misericordia, viene, toma tu lugar y el mío y paga. Entonces, hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Y un propósito, para que seáis de otro, dice la palabra. Ya no vamos a ser del pecado, ya no vamos a ser esclavos de ese estilo de vida, sino que ahora, por esa obra extraordinaria, nosotros pasamos a ser de otro. Y ese otro es el mismo que resucitó entre los muertos, quien es Cristo Jesús. Pero hay una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? A fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos,
Es importante autoanalizarnos a la luz de la palabra, no a la luz del mundo, no a la luz de nuestros pensamientos, no a la luz de nuestros argumentos, no a la luz de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Vamos a analizarnos a la luz de la palabra de Dios. ¿Estamos llevando frutos para Dios? Nuestro estilo de vida refleja que verdaderamente hemos tenido un nuevo nacimiento y que ahora permanecemos vivos en Cristo. El Espíritu Santo trae convicción. Estar bajo la ley, mis hermanos, escuchen, y estar bajo el pecado son sinónimos. Y tal vez alguien diga aquí, pero espere, pastor. ¿Cómo así? ¿Qué es sinónimo estar bajo la ley y estar bajo el pecado? ¿Sí? Se lo voy a explicar. Estar bajo la ley y estar bajo el pecado son sinónimos. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, cuando estamos bajo la ley, la infringimos. Y si la infringimos, entonces la incumplimos. Y si la incumplimos, entonces estamos pecando y somos castigados. En segundo lugar, si pecamos, si infringimos la ley, somos convictos de la ley. ¿Y qué quiere decir la palabra convicto? Un convicto es una persona que se encuentra cumpliendo una condena en prisión. Ese es un convicto de un delito. Están allí pagando una condena. Hermanos, y esa condena o prisión es la esclavitud del pecado que lleva a la muerte, que en este caso sería la condena. ¿Cuál es la condena? Muerte. Y déjeme ahora sí plantearle esto. El estado de muerte y esclavitud es sinónimo de una vida sin Cristo, el que estaba. El estado de muerte y esclavitud, el anterior, Carlitos, el estado de muerte y esclavitud es sinónimo de una vida sin Cristo. Cuando nosotros estamos en la esclavitud del pecado, automáticamente estamos muertos. Y si estamos en esa posición, es porque esa persona está ajeno a la vida de Cristo. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? La muerte prevalecía por la ley entre nosotros y no era posible escapar de la ley. Déjeme decírselo otra vez. La muerte prevalecía entre nosotros y no era posible escapar de la ley. Esa muerte estaba vigente por la ley y no era posible que nosotros escapáramos por esa misma ley, especialmente porque había sido dada por Dios a causa de la transgresión. Entonces, ¿quién era el único que podía solucionar ese asunto? ¿Nosotros o Dios? Dios en su infinita gracia y su misericordia. Se lo explicaré de esta forma. La ley con sus sanciones le confiere poder al pecado para matar. Escuche lo que estoy diciendo. La ley con sus sanciones le confiere poder al pecado para matar. Así que aquí tenemos la ley y el pecado. Por un lado, la ley sanciona. Por el otro lado, el pecado tiene un poder. Aquí tenemos lo que matemáticamente podríamos decir una regla de 3 simple compuesta, ¿verdad? Pecado, poder y ley. Los tres. El pecado le confiere poder a la ley para matar. Son intrínsecos con lo que dije hace un momento. Hace un momento dije que la ley con sus sanciones le confiere poder al pecado para matar. Y ahora estoy diciendo que el pecado le confiere poder a la ley para matar. Porque los dos son sinónimos. El poder de la ley está en el pecado. Y el pecado le da poder a la ley. Entonces, hermanos, ¿queremos estar bajo la ley o queremos estar cubiertos por la gracia de Cristo? Así que, si no hay pecado,
La ley no tiene ese poder amenazante para sancionar. Por tanto, la ley pierde vigencia. ¿Por qué? Porque no puede penalizar o sancionar algo que no existe. ¿Y por qué no existe? Sencillo. Porque ha muerto. Y la ley no puede condenar a prisión a un muerto. La ley no puede castigar a alguien que ya ha muerto. El poder del pecado entonces queda sin vigencia cuando Cristo muere. No por nosotros, mis amados. Voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir y escúchelo hasta el final. El arrepentimiento nos lleva al perdón. Y eso está muy bien si no existiera la corrupción, es decir, si no existiera la muerte. Entonces, Dios, el Señor, habría enviado su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre nuestro corazón, para que simplemente lleguemos al arrepentimiento, porque el arrepentimiento también es un don de Dios y seríamos perdonados de todo pecado, y hasta ahí está bien. Pero resulta que no es suficiente, porque no sería suficiente para cumplir la ley. De esa manera Cristo viene y paga. Por eso, hermanos, no es suficiente con que usted y yo simplemente tengamos un arrepentimiento para recibir el perdón. Ese es un paso obligatorio, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir a Cristo con ese arrepentimiento y tenemos que ser crucificados con Cristo. Tenemos que apropiarnos de esa muerte piadosa de Cristo para que cada uno de nosotros seamos justificados a través de su muerte y podamos participar de esa vida eterna. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? El poder del pecado entonces queda sin vigencia por la muerte de Cristo. Vivos en Cristo, y cuando Cristo resucita, no solamente vence la muerte, sino que vence el pecado y lo deja sin vigencia. ¿Y para quién lo deja sin vigencia? Para los que vivamos acogidos a Cristo, para los que permanezcamos en Cristo, para los que vivamos en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos engañosos de la carne. Hermanos, simplemente el pecado y la ley no puede actuar sobre nosotros, que somos ahora los redimidos del Señor, porque la ley que sancionaba queda sin vigencia, caducó, no tiene poder, no tiene autoridad para los que están en Cristo. Pero si usted y yo nos salimos de esa cobertura, entonces automáticamente la ley cobra vigencia y el pecado toma poder y autoridad y te lleva cautivo a la muerte. Hermanos, si hoy muriéramos físicamente, biológicamente, todos, y por la mera gracia de Dios tuviéramos la oportunidad de pasada una hora nada más, volver a esta vida biológica y que nosotros recordáramos todo lo que sucede en esa hora de muerte, ¿quisiéramos volver a ella? Digo que no, ¿verdad? No. Exactamente, hermanos. Entiéndame en la gravedad del asunto. Eso es lo que sucede cuando usted y yo obstinadamente resolvemos y decidimos pecar voluntariamente. Cuando nuestra decisión es pecar y satisfacernos, porque es que yo me tengo que dar un gustico, ese gustico le va a costar morir eternamente. Morir eternamente. Y como dice mi amada esposa, ¿y qué si hoy viene Cristo de regreso por segunda vez y nos sorprende su venida en medio de un acto pecaminoso? Hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos.
Eso es vivir en Cristo, negarnos a nosotros, tomar su cruz y seguirle. Eso es vivir en Cristo, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así lo dijo el apóstol. Déjenme presentarle una ilustración adicional para ir ya enfocándonos hacia el final. Cuando una persona comete un delito, es encarcelado, ¿verdad? Y es el delito en sí el que otorga poder a la ley para encarcelarlo. Pero sin delito no hay poder para encarcelar. Por eso usted y yo hoy somos libres ante la ley judicial de esta tierra, porque ninguno de nosotros tenemos algo pendiente con la ley y por eso nos podemos mover libremente. Pues de esa misma manera, cuando nosotros morimos a esa ley del pecado, entonces pasamos a ser libres en Cristo, Cristo en nuestra vida, y nos apropiamos de ella y vivimos en Cristo. Hermanos, Cristo con su muerte nos rescató para que escapemos del poder mortal del pecado. ¿Por qué algunos quieren vivir ahí? ¿Por qué queremos persistir en algo que ya sabemos que nos causa daño? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vamos a persistir en tomarnos un veneno que sabemos que nos va a llevar a la muerte? No hay razonamiento, ¿verdad? El apóstol Pablo lo explicó de otra manera en Gálatas 2:19. Dice, porque yo por la ley, escuchen, Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Miren esto, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pablo puede decir que él por la ley ha muerto a la ley. La misma ley, escuchen, la misma ley que lo inculpa y lo lleva a la muerte, lo lleva o lo hace libre para vivir en Cristo. Por eso él dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo reconoce que ya está bajo el poder, que ya no está bajo el poder de esa ley por la gracia de Cristo, que toma su lugar y muere por él. De la misma manera, esta palabra debemos atesorarla y aplicarla para nosotros. Ya no estamos muertos porque Cristo ya pagó esa ley. Cristo ya tomó nuestro lugar y ahora Él tiene, y aunque siempre la ha tenido, pero en este contexto, tiene autoridad para decirnos a nosotros, disfruten de mi vida, vivan en mí, pero primero tienen que morir. Morir a los deseos. Pablo, crucificado con Cristo, escapó de ese poder de la ley. Cristo lo justifica. Pero Pablo tiene un fin, vivir para Dios. Hermanos, es el mismo fin que usted y yo tenemos hoy. Vivir realmente para Dios, para agradarlo, para hacer su voluntad, para vivir a través de su palabra, de sus mandamientos. Y aquí tenemos también algo que se contrapone, para la ley y para Dios. Ahí lo coloqué junto y resaltado. Muertos para la ley, pero vivos para Dios. Vivos para Dios, con una finalidad, a fin de enseñar a quién se pertenece y a quién se está sujeto. Entonces ahora, ¿pertenecemos y estamos sujetos a la ley? ¿Verdad que no? Queremos estar sujetos a Cristo y pertenecerle a Él, pero para eso tenemos que dar un paso inevitable de obediencia, y es ir en el Espíritu juntamente con Él a la cruz, ser crucificados con Cristo, ser muertos con Cristo, ser sepultados con Cristo y ser resucitados con Él. Es fácil decirlo, pero todo eso encierra una renuncia total a un viejo estilo de vida que no nos pertenece y que no nos lleva a ningún lugar. Dicho esto, ahora para finalizar, vamos a continuar en Romanos 6. Y ahora vamos a poder entender a la luz de la palabra con más claridad lo que el Señor nos dice a través de Pablo a partir del verso número 5. Dice, porque si fuimos
plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y escuche lo que tenemos que saber, y que no se nos puede olvidar, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado esté vivo, ¿verdad que no? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí nuevamente la finalidad, a fin de que no sirvamos más al pecado. No tenemos por qué seguir en ese papel de servidumbre, de esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos libertó y ahora le pertenecemos a Él. Así que ahora nuestro único propósito, mis amados, es vivir una vida de servidumbre, sí, pero a Dios. Servirle a Dios, servirle a Cristo, mostrar los frutos del Espíritu Santo, resplandecer como antorchas, como lo dijo el apóstol Pedro, resplandecer como antorchas luminosas en medio de la oscuridad, y que esa luz, que es la luz de Cristo, sea propagada a través de cada uno de nosotros para alcanzar a los que están allí en tinieblas y traerlos al reino admirable de Cristo. El verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Queremos ser justificados, ¿verdad? Queremos vivir abundantemente, queremos vivir eternamente, pero ¿saben cuál es el problema, mis amados? Que no queremos morir. No queremos morir al yo egocéntrico que está viciado y lleno de pecado, de maldad, de lujuria, de mentira, de odio, de rencor. Tenemos que morir a todo eso, mis amados, porque Cristo no es lujuria, Cristo no es fornicación, Cristo no es adulterio, Cristo no es pornografía. Cristo, mis amados, no es odio, Cristo no es rencor, Cristo no es envidia. Cristo es puro, santo, santo, santo. Cristo es amor, Cristo es misericordia, Cristo es compasión, Cristo es piedad. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ser. El verso 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y si la muerte no se enseñorea más de Él, tampoco se va a enseñorear de ninguno de nosotros. Pero debemos permanecer en Cristo, anclados en su palabra, asidos o agarrados de la mano de Dios. Cuando no nos agarramos de la mano de Dios, cuando nos salimos de su roca inconmovible que es la palabra, que es Cristo Jesús, entonces estamos expuestos al poder de la ley, al poder del pecado y al poder de la muerte. Y dice el verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es un único acto universal y eterno de parte de Dios. ¿Por qué el contraste del capítulo 5 del Adán y el Cristo? Para llegar a este punto, que así como por la desobediencia o la transgresión de uno entró el pecado y con el pecado la muerte, también por la obediencia de uno solo, Cristo Jesús, hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Y el verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, permítanme concluir o cerrar el mensaje con este punto. El fruto y el fin de la justificación, y de arriba va de izquierda a derecha. El fruto y el fin de la justificación. Número uno, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando usted y yo renunciamos a esa vida de muerte que es el pecado y nos acogemos
a la soberanía, a la voluntad, al amor, a la misericordia de Dios, a la obra redentora de Cristo en la cruz, entonces pasamos a vivir en Cristo. Para Dios vive. Segundo, a fin de vivir para Dios. Entonces, una vez que somos rescatados, nuestra única finalidad debe ser vivir para Dios. Ya nos olvidamos de nosotros. Ya no es lo que yo quiero. Es que, a ver, lo que yo quiero lo tengo que poner a la luz del estándar de la palabra de Dios. Y esto que yo quiero está alineado con lo que Cristo quiere para mí. No, entonces lo desecho, no me conviene, renuncio a eso, porque ese es un viejo estilo de vida que me conducía a la muerte y ahora solamente quiero vivir para Dios. Y el punto 3 dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y otra vez lo mismo, esto o aquello, cualquier cosa que nosotros querramos hacer, debemos primero ver si lleva fruto para Dios o si solamente está llevando fruto para la carne. Gálatas capítulo 5 dice cuáles son las obras de la carne y no se las voy a repetir porque ustedes ya las saben. Entonces, hermanos, ¿vamos a estar trabajando para las obras de la carne o vamos a estar trabajando para llevar fruto para Dios? Y no solamente, hermanos, cuando digo trabajando, es que somos nosotros, es el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en cada uno de nuestros corazones, impulsándonos, moviéndonos para que llevemos fruto para Dios. Hermanos, y en cuarto lugar, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no se nos olvide nunca que por la obra redentora de Cristo en la cruz, ya nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, hemos muerto a la inmundicia, hemos muerto a todo aquello que no le da gloria a Dios y ahora permanecemos vivos en Cristo Jesús con el único fin y propósito de darle gloria a Él y estar juntamente con Él en la eternidad. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor, por esta mañana, por tu palabra, tu mensaje, Señor. Yo te pido, Padre mío, que tu Santo Espíritu siga permanentemente guiándonos, Señor, alejándonos cada día más y más de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad y de la muerte. Queremos estar contigo, oh Padre eterno, Señor amado, Señor Jesucristo, en esa mesa, en ese gran banquete, Señor. Queremos estar ahí en las bodas del Cordero. Queremos estar disfrutando eternamente contigo, mi Señor. Ayúdanos, Padre, para que permanezcamos fieles a tu palabra, para que permanezcamos fieles a tu llamado, para que permanezcamos fieles y renunciemos a todos los placeres temporales, engañosos y mentirosos que nos ofrece este mundo caído, Señor. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis amados, en el nombre de Cristo Jesús, y que esta semana sea una semana más de meditación, de recogimiento y de que voluntariamente permanezcamos en obediencia y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, para que sea donde estemos, en medio de los que estemos, con quien estemos y en donde sea, estemos llevando frutos para Dios y no para la carne. Amén.